días, alumnos de la Universidad de Cuautla, México Internacional Centro de Enlace Puebla, de la licenciatura en inglés. Les doy la bienvenida a la materia lingüística. El día de hoy vamos a analizar el tema número 2, que es la lengua como sistema. De las metas a alcanzar es que los alumnos definan al lenguaje como un sistema formado por códigos que dependen del uso unos de los otros. Del temario vamos a abordar la lengua como sistema, el signo lingüístico, la sistematicidad, relaciones sintagmáticas y relaciones pragmáticas, el lenguaje y habla, las competencias y actuación, y por último la norma y el uso. Para ello vamos a iniciar con el desarrollo de nuestro tema, en donde nos dice que se emplea el enunciado lengua como un sistema para hacer referencia a una concepción del lenguaje, que es como un conjunto de unidades que se definen por el valor que tienen con respecto a una totalidad. Dicho de otro modo, los elementos que forman la lengua no están desordenados ni se agrupan al azar, sino que se relacionan entre sí sistemáticamente, formando por lo tanto un código. Para ello, vamos a estudiar los postulados a través de una concepción del lenguaje y del sistema de los cursos de lingüística de Ferdinand de Saussure, donde nos dice que se definen los principales conceptos de lo que supuso el estructuralismo y estudiando la lengua desde un punto de vista sincrónico, lo que quiere decir que se desliga de su evolución a lo largo del tiempo, interpretándose por la lengua oral. La lengua como un sistema hace referencia a una concepción de la lengua como un conjunto de unidades que se definen por el valor que tienen respecto a una totalidad. Esto es que los elementos de la lengua se relacionan sistemáticamente formando códigos. Para ello, vamos a analizar el siguiente video. Aquí vamos a hablar de las propiedades de la lengua humana y en particular de la lengua como sistema de signos. El primer concepto clave que tenemos es el concepto del signo lingüístico. El signo lingüístico tiene dos componentes. Por un lado, tenemos lo que llamamos un significante. Por ejemplo, la palabra perro es un significante. Y por otro lado, hay un significado, que en este caso lo ponemos aquí con la imagen de un perro. Así que la palabra perro más el significado de perro juntos componen el signo lingüístico perro. Es decir, el significante y el significado, los dos son necesarios para entender lo que es el signo lingüístico. Ahora nuestro segundo concepto clave, la arbitrariedad. Los significantes como perro son arbitrarios. ¿Pero por qué? ¿Por qué son arbitrarios? Porque no hay una relación motivada entre la forma de la palabra perro y el concepto que representa. Podemos ver claramente lo que queremos decir por esta relación arbitraria entre el significante y el significado cuando vemos, por ejemplo, la diversidad de palabras que hay en las diferentes lenguas para expresar el concepto de perro. ¿Y del significado? ¿Qué hay del significado? Pues el significado es una cosa un poco más complicada y lo podemos entender mejor si seguimos con el ejemplo, por ejemplo, de la palabra perro, que es un sustantivo relativamente concreto. Por una parte, perro, el concepto perro es algo que podemos señalar en el mundo, podemos decir, mire ese perro tan bonito. Por otra parte, perro es un concepto que tenemos en la cabeza, es una representación cognitiva. Con las cosas menos concretas, no hay siempre un referente. Mira, por ejemplo, el amor. ¿Tiene referente? Si lo tiene, no lo tiene de la misma manera que casa, o luna, o flor. Y los verbos. Tampoco tienen referente como lo tiene perro o casa, pero sí tienen un significado, ¿no? Por ejemplo, el verbo hablar. Se refiere a una acción en el mundo y a la vez a una representación mental que tenemos del concepto. Hemos visto que la lengua humana se puede describir como un sistema de signos.
Y estos signos tienen dos componentes, un significante, que es la forma que usamos para comunicar el concepto, y el significado, que es el concepto que tenemos como representación cognitiva y que tiene instanciaciones en el mundo. Finalmente hemos visto que en general la relación entre el significante y el significado es una relación arbitraria, que no hay una relación, por ejemplo, entre la palabra perro y el significado del concepto perro. Y por eso tenemos palabras tan diferentes como perro en español y dog en inglés. Ok, ¿qué podemos rescatar del video? Nos dice que este video representa la lengua como un sistema de signos y que todos los signos se van a analizar a través de un significante y un significado. Y da como ejemplo el concepto de perro, la palabra perro. Esta palabra como tal es lo que conocemos como un significante y la imagen, esa parte cognitiva que generamos en la mente, en nuestra imaginación, es lo que llamamos significado. Esto se analiza a través de signos lingüísticos que nos dicen que forzosamente están compuestos por significante y significado. Y este significado es cognitivo. También nos dice que hay una relación arbitraria entre un significado y la palabra, porque hay una diversidad de palabras que hacen referencia a distintas lenguas. Para ello entonces el signo lingüístico es la unidad mínima de la comunicación verbal, parte de un sistema social y psíquico de comunicación entre los seres humanos. A este sistema lo conocemos como lenguaje. Este mecanismo actúa sustituyendo a las cosas de la realidad por signos que las representan y en el caso del lenguaje observamos el siguiente video. Tenemos acá una realidad que es un signo. Esta realidad es el sol como tal, la imagen real del sol. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en nuestra mente, la parte cognitiva, vamos a sustituir esta realidad por un signo. ¿Cuál es el signo? Lo que va a representar a la realidad. En este caso, el niño se puede imaginar al escuchar la palabra sol o al leer la palabra sol, este sol con el dibujo clásico del sol con su carita feliz, o los pictogramas que hacen referencia al sol, o la nota musical sol que hace referencia también a la palabra. Entonces, esta es la primera parte en la que nos dice que hacemos un cambio de la realidad por algo que es en nuestra representación cognitiva. Pero para el lenguaje verbal, por signos que podemos recibir a través de los sentidos y luego decodificamos e interpretamos para recuperar un mensaje original. La diferencia con este lenguaje, el primer lenguaje con el lenguaje verbal, es que lo percibimos a través de los signos y es a través de ello que vamos a decodificar e interpretar para darle un significado. Todos los signos son una representación convencional de la realidad y se enmarcan en un sistema convencional social de sustituciones. Por ejemplo, el lenguaje verbal se sustituye la palabra por la cosa, o mejor dicho, ese sonido que representa algo se va a sustituir por la imagen o la cosa que generamos en la mente. Al escuchar nosotros las palabras S o L, sol, los vamos a sustituir en la parte mental por esa imagen que nosotros creamos. Entonces, el signo lingüístico aparece como una parte de una cadena hablada en la que un signo sucede a otro, empleando silencios para separar los conjuntos ordenados de signos que los componen. Por ejemplo, la palabra sol. Por eso, las lenguas poseen una lógica, una secuencia y una manera de organizar la información que denominamos sintaxis. Y tanto el significante como el significado son facetas recíprocas del signo, es decir, que se necesitan la una de la otra y no es posible separarlos ni manejarlos uno solo. Por lo tanto, a esta relación se le conoce como dicotomía. Y el signo lingüístico fue el tema de estudio de Ferdinand de Saussure y de Charles Sanders Peirce en el siglo XIX,
cuyos estudios sentaron las bases para la posterior lingüística moderna. O sea, lo que nosotros estudiamos en la actualidad se basa en los análisis o en los postulados de Ferdinand de Saussure y de Charles Sanders Peirce. También nos dice que esta parte de significante es la parte material del signo, aquella que aporta la forma y que es recomendable mediante los sentidos. O sea, el significante lo percibimos a través de los sentidos. En el caso del lenguaje hablado, la imagen acústica de los sonidos articulados y transmitidos por el aire que se necesitan para comunicar el signo. En cuanto al significado, es la parte inmaterial, es la parte mental, cognitiva, social y abstracta del signo lingüístico, la lengua como tal, pero también de las capacidades expresivas del individuo, o sea, de su léxico individual. El significado es la imagen psíquica o el contenido que se transmite mediante el lenguaje. En la sesión anterior nosotros analizábamos el siguiente ejemplo en donde tenemos esta parte de mesa. Los signos lingüísticos van a ser significante y significado. El significante es el concepto como tal, o sea, es la parte lingüística. ¿Cómo se escribe? ¿A través de qué letras? M-E-S-A. ¿Cómo se escucha la parte fonética? Mesa. Esta parte lingüística es el significante y el significado es la imagen acústica, la parte cognitiva que generamos, que cada uno de nosotros tenemos una imagen mental de una mesa diferente. Puede ser de madera, puede ser de metal, puede ser alta, puede ser pequeña. Las características del signo son las siguientes. Son arbitrarias, son lineales y son mutabilidad e inmutabilidad. Según Saussure, el signo lingüístico posee características determinadas y para ello vamos a hablar de la arbitrariedad, que es la relación que hay entre significado y significante y es por lo general de tipo arbitrario, es decir, convencional o artificial. Recordemos en el video que nos habla de esta relación arbitraria en donde nos dice que este concepto puede generalizarse con distintas palabras ya que existen diferentes lenguajes. Ejemplo, no hay una relación de semejanza entre los sonidos que componen una palabra determinada, por ejemplo, cielo, y el significado concreto que busca transmitir la idea del cielo. Es por ello que los idiomas deben aprenderse. O sea, este ejemplo de que esta palabra cielo se va a construir de distintas palabras dependiendo que el lenguaje. Por eso es importante que conozcamos el lenguaje con el que estamos haciendo la referencia. Ahora, el siguiente carácter o postulado es la linealidad y como se dijo antes, los significantes del lenguaje verbal forman parte de una cadena de signos cuyo orden importa para que se puedan entender de manera correcta. Este carácter lineal, los sonidos que componen una palabra aparecen en línea, o sea, consecutivos, o sea, una delante de la otra, y no todos a la vez, ni de manera desordenada. Por ejemplo, la palabra C-I-E-L-O, que conforman cielo, no equivalen en desorden con las mismas palabras C-I-E-L-O a través de OCIEL. O sea, esta parte lineal o consecutiva se tiene que respetar para tener un significante del lenguaje. Y por último vamos a hablar de la mutabilidad e inmutabilidad. Esto significa que el signo lingüístico puede mutar, cambiar, adquirir nuevos sentidos, desplazar el nexo específico entre el significado y el significante, pero siempre que lo haga a lo largo del tiempo. Un ejemplo de ello es la etimología. ¿Qué quiere decir esto? Que con el concepto de etimología se va a estudiar el origen de las palabras modernas a partir de las antiguas, o sea, de lo que ya existe, que va a cambiar a través del tiempo,
pero tiene un mismo concepto, que van lentamente cambiando, pero al mismo tiempo tienden a permanecer incambiantes dentro de una comunidad determinada y un momento específico. Esta relación entre el significado y el significante es estática. ¿Qué quiere decir esto? Si analizamos la etimología como esta ciencia que nos va a decir el origen de las palabras, este origen no va a cambiar, va a ser estático a lo largo del tiempo, pero el significado y el significante es lo que pueden modificarse, por eso es mutable. Por ejemplo, no podemos alterar las palabras de nuestro idioma e imponer la modificación para el uso del resto de los hablantes. ¿Por qué? Porque en su parte etimológica siempre va a ser inmutable, pero el significado es lo que puede variar. Existen tipos de signos y para ello vamos a analizar los signos índices, los signos íconos y los signos símbolos. Según Peirce, existen tres tipos distintos de signos de acuerdo a la realidad entre el objeto y su interpretante. Para un índice, el signo tiene una relación lógica, causal, de proximidad, de algún tipo de su referente real. Por ejemplo, las huellas de un perro en el suelo remiten a la presencia de un animal, o sea, el signo va a ser la huella del perro en el suelo. Ahora, el significado es que nos va a remitir a una presencia de un perro. La realidad es esa, la parte de la relación directa contra este signo y la realidad, que tiene que ser una semejanza. El siguiente tipo de signo es el ícono. En este caso, el signo se asemeja a la que representa, que es un decir que tiene una relación mimética o de parecido. La mimesis es esa interpretación de la realidad, por eso nos dice que es un parecido. Por ejemplo, una onomatopeya del sonido de un animal. O sea, es esa parte que refleja una realidad. El índice es una relación causal contenido. Ejemplo, tenemos acá el cielo con una tormenta eléctrica. ¿Qué quiere decir? La relación causal, si vemos el rayo, es que va a llover. Y por último, esta parte de tipo de signos simbólicos. Los símbolos son los que representan la relación más compleja entre el objeto y la referencia, ya que está totalmente cultural y arbitraria. Por ejemplo, los emblemas religiosos, las banderas, los escudos de armas. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte de los símbolos se va a asociar con esa parte de la realidad y con un referente cultural. Ejemplo de ello, tenemos acá el signo de no estacionarse. Entonces, un signo o la parte real es el uso del círculo y la diagonal como tal, pero esta forma referente a una parte cultural es el significado que se le da conforme al entorno social. ¿Qué quiere decir? Que este referente, este signo, puede tener distintos significados dependiendo de qué, de ese contexto social. Por eso nos dice que es lo más complejo de estas clasificaciones, porque es un conjunto de los anteriores. Bueno, para ello también vamos a analizar el siguiente video, que es sintagma y paradigma. Gracias, Fernando. Bueno, como hemos visto, la semiótica es el estudio de los signos. Entonces, repasemos. ¿Qué es un signo? En la semiótica, los signos son unidades significativas que toman la forma de palabras, imágenes, sonidos, gestos o objetos que se convierten en signos cuando les ponemos significados. Ahora, existen dos maneras de organizar los signos en códigos, por paradigmas y por sintagmas. Estas dos dimensiones se presentan frecuentemente como los ejes, donde el eje vertical es el paradigmático y el eje horizontal es el sintagmático. El plano del paradigma es aquel de la selección, mientras que el del sintagma es el plano de la combinación. Entonces ustedes me dirán, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es un conjunto de signos asociados y todos estos signos son miembros de alguna categoría que define, pero en el que cada signo es significativamente diferente. El vocabulario del lenguaje, por ejemplo, es un paradigma.
Y por otro lado, ¿qué es un sintagma? Es una combinación ordenada de signos interactivos que forman una totalidad significativa, a veces denominada cadena, con una secuencia en la pronunciación y en la escritura. Por ejemplo, en el lenguaje, una oración es un sintagma de palabras. También los párrafos y los capítulos de un texto son sintagmas. Es decir, que los sintagmas son creados mediante la elección de paradigmas. Por ejemplo, el padre salta de alegría, el niño salta de alegría, el hombre salta de alegría, el perro salta de alegría y el amigo salta de alegría. Las palabras padre, niño, hombre, perro, amigo están en relación paradigmática, ya que solo podemos elegir una de ellas cuando formemos una oración, mientras que las palabras el padre salta de alegría están en relación horizontal o sintagmática. El signo también se utiliza para el análisis de textos. Es así como tenemos el análisis sintagmático y el análisis paradigmático. El análisis sintagmático estudia la estructura de un medio y las relaciones entre sus partes. Y el análisis paradigmático que da más importancia a los patrones que a las relaciones superficiales de un texto, en particular a la significancia del uso de un significante en lugar de otro. Así, hemos aprendido 4 conceptos importantes en la semiótica: sintagma y paradigma, análisis sintagmático y análisis paradigmático. Eso fue todo. ¿Qué podemos rescatar del video? Nos habla del sintagma y paradigmático. Nos dice que estas son las formas de estudiar a los signos a través de las conjunciones y las combinaciones. Las primeras, que son paradigmáticas, es un conjunto que definen, pero son diferentes los unos de los otros. Y los segundos, que son los sintagmáticas, son las cadenas de signos con una secuencia. Sistematicidad nos dicta que hay estructuras y combinaciones aceptadas o no aceptadas, y esto es algo intuitivo para el hablante de esa lengua. La sistematicidad se presenta, por ejemplo, con reglas de orden de oraciones y las concordancias entre los sustantivos y sus adjetivos. Entonces, ¿qué son las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas? Son las relaciones que se establecen en el proceso de codificación y decodificación entre las unidades lingüísticas. Relaciones sintagmáticas son las que cada signo lingüístico forma con otros signos que están en el mismo sintagma o en una misma oración. Ejemplo, llegaron las lluvias de abril. Vemos la relación sintagmática entre las y lluvias. Estas relaciones sintagmáticas pueden designarse como contrastes. Estas relaciones las fijan las reglas que cada lengua crea para las combinaciones entre signos y palabras y la orden que estos deben tener dentro de una oración. Recordemos en el video que las relaciones sintagmáticas son aquellas que se pueden combinar y que podemos elegir. Ahora, las relaciones paradigmáticas son las que se dan entre signos de la misma categoría. Aún así, un paradigma ofrece una serie de elementos que pueden ocupar una misma situación. Ejemplo, el futbolista pasó por la banda izquierda. Segundo ejemplo, el futbolista regateó la jugada. Es decir, el ser humano primeramente entiende y aprende su lenguaje, lo cual la da la función del hablar y conocer de la lengua. ¿Esto qué quiere decir? Que es un conjunto que se define, pero es diferente. O sea que tenemos esta parte de la relación sintagmática, que sería el futbolista, y esta parte de relación paradigmática, que es lo que compone a la oración. Y podemos tener un conjunto, una combinación con las relaciones sintagmáticas. Ahora bien, la lengua y el habla, tenemos que conocer las diferencias entre lengua, lenguaje y habla, en donde nos dice que la lengua es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo, mientras que el lenguaje es la capacidad de todos los seres humanos
de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos. Y este lenguaje es la facultad que poseemos como seres humanos de expresarnos y comunicarnos mediante diferentes sistemas que no se reducen a las palabras ni a la utilización oral o escrita, sino que abarca cualquier conjunto de signos. Por eso el lenguaje puede ser oral, escrito, visual. Y el habla, que es la manifestación oral de la lengua. Para ello existen niveles del habla, pueden ser científicos, culturales, literarios, vulgares, familiares, coloquiales o comunes. Estos utilizan vocabularios cultos, técnicos y especializados, los científicos y los culturales, y poseen riquezas y variedades sincrónicas, mientras que los literarios es una expresión fluida y correcta del lenguaje. Los lenguajes vulgares suponen sonidos, son alteraciones de timbres y de voces, es la incorrección en forma verbal. En cuanto a esta parte familiar, es en la que mayor se utilizan disminutivos o aumentativos. Y mientras esta parte coloquial utiliza apócopes, que es la expresividad. Y este lenguaje común es el que predomina en las frases sencillas. El vocabulario es popular, pero correcto. Ahora vamos a hablar de la competencia y actuación, en donde competencia en la lingüística es un concepto opuesto al de actuación y en cierto modo en forma paralela y aunque no idéntica a la oposición de lengua y de habla de Ferdinand de Saussure. Estos conceptos los analizamos anteriormente y tenemos que es el lenguaje y que es el habla. Entonces, esta parte de competencia tiene que ser distinta a los conceptos de lengua y de habla. Estos son relaciones que se fijan a través de reglas que cada lenguaje crea para las combinaciones entre signos y para la orden que estos deben de tener en una oración. La competencia, es decir, el ser humano primeramente entiende y aprende su lengua legítima, lo cual le da la forma de hablar y conocer la lengua, pero no los conocimientos científicos sobre la lengua, sino los mecanismos necesarios para expresar su propia lengua. En competencia quiere decir que todos tenemos esa posibilidad de aprender a hablar a través del lenguaje, mas no conocer las reglas estrictas del uso del lenguaje. Y en cuanto a actuación, nos dice que permite distinguir la conducta lingüística real y observable, o sea, esta actuación, lo que es real del lenguaje, en contraste con el sistema interno del conocimiento que subyace a ella, en contraste a la competencia. Es una facultad idealizada que resulta de abstraer los juicios de un hablante y un oyente a través de las ideas de una comunicación lingüística completamente homogénea, al que no lo afectan condiciones irrelevantes para la gramática. La competencia es el conocimiento que permite al ser humano construir y entender oraciones, mientras que la actuación, por el contrario, muestra todas las palabras exactas o inexactas, correctas o no, de construir frases. Es lo que decíamos, la competencia es esta parte científica de conocer cómo se tiene que escribir o hablar el lenguaje. Y la actuación es esta parte innata que tenemos de podernos comunicarnos, aunque sea correcta o no, pero de construir el lenguaje. Para ello, las competencias lingüísticas son en donde cualquier persona está dotada con la facultad de hablar y por ello es capaz de expresar su propio lenguaje con una corrección y entender lo que otro individuo de su comunidad le quiere comunicar. Y en cuanto a actuación lingüística, esta competencia está interiorizada, pero se exterioriza en cada acto lingüístico. Y es lo que se llama o se manifiesta de la competencia. Y por último, vamos a hablar de la norma y el uso, donde esta norma es una convención social en el uso deseable de una determinada lengua, especialmente de una lengua estándar. Es la forma más conocida de la norma lingüística, pero no la única.
es una lengua prescriptiva o normativa. ¿Por qué? Porque tiene sus reglas específicas para comunicarla. La lengua está sujeta a variaciones, pero se hace necesaria una norma para su regulación y para ello es necesario conocer entonces su definición. La norma que el diccionario académico define como conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado recto. No es algo decidido y arbitrariamente impuesto desde arriba. Lo que las academias hacen es registrar el consenso de la comunidad y declararlo como una norma, en el sentido de una regla, lo que estos han convertido en hábito de corrección, siguiendo los modelos de la escritura o del habla considerados como aspectos cultos. Entonces, una de las características de toda lengua es el equilibrio inestable en el que se encuentra debido a la tensión permanente e incluso al conflicto entre normas y los usos. Esto queda patente entre frases como eso no se dice, eso está mal dicho, así no se dice, entre otros, que todos hemos oído utilizado alguna vez. Entonces recordemos que la noción de la norma remite a las pautas consideradas gramaticalmente correctas, o para decirlo en términos sociolingüísticos, al sistema de instrucciones que el hablante debe escoger si quiere ajustarse a lo cierto, a este ideal lingüístico, que debe de ser sociocultural o estético. O sea, esta parte de las normas lingüísticas son conjunto de las reglas que son aceptadas socialmente y son estéticas dentro del lenguaje. ¿Qué podemos decir como conclusión? Que el lenguaje es una construcción social, en tanto en cuanto permite la interacción con los demás. En este sentido, también está sujeto a un proceso normativo, así como las normas fueron en el principio prescripciones orales, hasta convertirse en normas institucionalizadas y organizadas en códigos o reglas de conducta. Las lenguas también fueron en un inicio habladas, así la transmisión oral era la única vía de compartir el conocimiento. Pero en algún momento el ser humano le pareció insuficiente. Con el surgimiento de las civilizaciones, las organizaciones sociales se fueron haciendo cada vez más complejas y se hizo patente la necesidad de establecer normas y de hacer que éstas fueran accesibles para quienes la necesitaban. De esta manera surge la escritura. Sin embargo, al existir un sinnúmero de lenguas, los alfabetos escritos también debieron ser varios. ¿Esto qué quiere decir? Que todas estas reglas que nosotros conocemos en la construcción de los lenguajes a través del análisis de los signos, sus significados, sus significantes, tienen que ser universales y tienen que ser socialmente aceptados. ¿Para qué? Para que tengamos un significado en general. Y no solamente nos habla de que existe un lenguaje oral, sino que también de un lenguaje escrito, pero como hay una diversidad, debemos que conocer reglas que nos den una conducta hacia los significados. Y esto es la conclusión de nuestro tema. De actividades. Como tarea se les pide realizar un mapa conceptual que va a tener el valor de 7 puntos. En un formato PDF van a enviar la elaboración de un mapa conceptual referente al tema de la sesión número 2, que es la lengua como sistema. Para ello van a analizar la siguiente rúbrica. Como indicaciones, debe ser un documento tamaño carta, márgenes estrechos de 1.27, con un interlineado de 1.5, el formato de letras Calibri a tamaño 11. Es un mapa conceptual, no un mapa mental. Debe de llevar portada con los datos de la escuela, la materia y del alumno y la fecha en la sesión a la que pertenece el trabajo. Y por último, debe de ser un formato PDF. El objetivo es que el alumno elabore un mapa conceptual del tema utilizando parafraseo para sustentar los conocimientos adquiridos en esta sesión, apoyándose con ejemplos citados en el desarrollo de la clase. Valor de la tarea, 7 puntos.
Como actividad complementaria se les pide participar en un foro, que es la interpretación y va a tener un valor de 3 puntos, en el cual se les pide, comenta desde tu perspectiva cuál es la importancia de la lengua como un sistema. Deben de responder de acuerdo a lo visto en el video de esta sesión. Y con ello terminamos el contenido de nuestro temario. Para la siguiente sesión vamos a abordar el tema número 3, que es la tipología lingüística. Vamos a hablar de la clasificación de las lenguas y de las tipologías lingüísticas. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.